Listo, muy bien. Entonces, siguiendo un poco el hilo conductor de lo que vendría a ser el último pilar, bien, que estamos hablando de lo que vendría a ser la liquidez, ¿tá? Nosotros venimos en un principio entendiendo un poco qué era la liquidez, bien, es importantísimo entender el concepto de liquidez, entender también cuáles son nuestros objetivos, que estuvimos hablando de por qué es importante interpretar lo que es la liquidez, bien, los objetivos lo van a, o sea, van a entender con mucho más claridad los objetivos, obviamente, una vez que entendamos los tipos de liquidez que existen, ¿ok? Y claramente la liquidez, para seguir un hilo conductor, bien, es formada son trampas y se va formando a través de lo que son los retail, la liquidez de los retails. O sea que las instituciones lo que buscan es la liquidez de los retails. Y la liquidez de los retails, bien, o sea que los retails, o sea, los minoristas, por decirlo así, los traders minoristas, la masa, bien, en su mayoría tienen ciertas estrategias, ha evolucionado mucho, pero tienen ciertas estrategias operativas, ¿ok? Y por ende, ahí hay dinero, y ese dinero es el que les quieren las instituciones, ¿bien? Entonces, básicamente, nosotros para poder entender la creación de liquidez, sobre todo a nivel de retails, ¿tá? Tenemos que entender los tipos de liquidez, ¿bien? Acá yo les agregué una más que no estaba, esto lo agregué hoy, bien, que se me había quedado por alto y es un dato no menor, bien, que es liquidez de máximos y mínimos en los retrocesos. Eso lo vamos a ver después. Pero siguiendo un poco el hilo, bien, primero que nada, dentro de lo que es el sistema, es entender un poco la liquidez del día anterior. ¿Fue tomada o no fue tomada? Es decir, los extremos de la última vela del día anterior, si básicamente cobró o no cobró. Cuando hablamos de que cobra o liquida, básicamente es cuando el precio atraviesa ese punto inferior o ese punto superior. Lo atraviesa, ya sea con una mecha mínima, ¡pum! Eso ya decimos que cobró, que liquidó, ¿ok? La del día anterior. Claramente esta liquidez la vamos a identificar en temporalidades mayores de uno, o sea, es esa, chau, no hay más vuelta, ¿ok? Ahora, sí vamos a entrar en estos otros tipos de liquidez que son muy importantes y tienen un rol relevante en lo que es el movimiento del precio, que es la liquidez estática y la liquidez flotante, ¿ok? La liquidez estática y flotante la vamos a estar viendo en temporalidades menores, ¿bien? Y después por ahí también en temporalidades intermedias, pero sobre todo en temporalidades menores es importante. Y luego vamos a tener la liquidez de máximos y mínimos dentro de lo que es un retroceso y sobre todo en temporalidades intermedias, ¿bien? Y por último, liquidez de las sesiones anteriores. A ver, algo importante que quiero que entiendan para poder armar un hilo conductor en este tema es, primero vamos a entender los tipos de liquidez, ¿ok? Los conceptos, qué son cada uno de estos tipos de liquidez. Luego vamos a empezar a mezclar, una vez que entendamos los conceptos de tipo de liquidez, ahí vamos a entrar en tema en cada tipo de liquidez, en qué temporalidad va y cuál es su rol. ¿Listo? Así que, porque es un tema que entiendo que al principio es un poquito complicadito de entenderlo, es sencillo, una vez que lo entendés, como todo, una vez que entendés algo es sencillo, pero al principio quizás por ahí cuesta un poco. Entonces, por eso quiero que se entienda con claridad, ¿ok? O sea que ya estuvimos hablando de la liquidez del día anterior, ahora lo que vamos a entrar es en lo que es liquidez estática y flotante, o sea, entender un poco qué es esta liquidez estática y flotante, ¿bien? Primero que nada, antes de ir al gráfico para explicarles, básicamente esta liquidez es la que llamaremos dinero fácil, ¿ok? Dinero fácil, dinero bobo, dinero que está ahí, simple, sencillo, se ve a la legua que ahí hay liquidez, ¿ok? Y esa liquidez es creada por los retails que operan, que operan soportes, resistencias, líneas de tendencias, figuras chartistas, en fin. Bien, toda la masa que opera este tipo de modo analítico, operandi, por decirlo así, va a crear liquidez estática y flotante. De hecho, el mercado busca crear figuras, como las que le voy a enseñar ahora, para que estos retails entren a mercado, para luego liquidarlos, ¿ok? Entonces, vamos a arrancar primero que nada, voy a ir al gráfico y les voy a explicar un poco lo que es la liquidez estática. ¿Bien?
lo que es la liquidez estática. Voy a borrar todo esto y primero les quiero dibujar, ¿tá? Les quiero dibujar y después vamos al gráfico para entenderlo mejor. Nosotros en un principio estuvimos hablando de lo que son figuras chartistas, soportes y resistencias, ¿ok? De los retails. Ahora, ¿qué es la liquidez estática? El precio, bien, nosotros solemos ver el precio siempre en tendencia, ¿ok? Tendencia bajista, tendencia alcista, bien, tendencia alcista, consolidaciones, ¿ok? Y así más o menos se va comportando el precio, ¿ok? Este es el comportamiento del precio. Hablamos que, para hacer algo general, ¿no? Y que se entienda, hablamos que muchos operan líneas de tendencias, otros hablan de soportes, puntos donde el precio toca varias veces, ¿bien? Y puede ser un soporte o pasar a ser una resistencia, en fin. Ahora, en esto es donde vamos a empezar a interpretar la liquidez estática y la liquidez flotante, ¿ok? La liquidez estática es esa liquidez, bien, que lo que hace es crear falsos soportes y resistencias estáticos. Estáticos, ¿ok? Y ahí seguramente algunos habrán escuchado hablar de los doble techo, los triple techo, bien, que son estrategias que solían usarse. Muchas veces decía, cuando el precio viene, ¿ok? El precio viene en una dirección, ¿bien? Y te hace doble techo, quiere decir que acá hay un soporte y va a caer, ¿ok? Básicamente eso es lo que se dice, ¿no? O lo que se, de hecho, algunas veces pasa. Algunas veces, ¿por qué? Porque hay que, recuerden que a veces hay que dar dulce, para que muchos se endulcen, pero el dulce pica los dientes. Entender un poco que cuando suelen pasar estas cosas, muchos creen que esto, cuando se crea esta figura, en un ejemplo alcista, ¿ok? En un ejemplo alcista, es un soporte que hace un doble techo y bueno, ahí hay que entrar en venta, ¿bien? Y muchos suelen entrar en venta, ejemplo al revés, es cuando el precio viene bajista, ¿ok? Viene bajista y de repente hace esto, ¿bien? O hace un rompimiento y hace esto y te deja dos pisos, ¿bien? Y dice, bien, vino, hizo un doble piso, vamos a entrar en ventas. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Teóricamente, según los retails, esto vendría a ser un soporte y esto vendría a ser una resistencia, ¿ok? Bien. Doble piso. A veces se habla de doble techo, triple techo, que hace así, ¿ok? Triple techo, el precio ahora no pudo pasar esta zona, nos vamos en compra. Bien. Ahora, esta liquidez, ¿tá? Que es o doble techos, o triple techos, o un soporte, o una resistencia estática, esta es la liquidez que vamos a llamar liquidez estática. Esta, ¿ok? Siempre que tengamos dos o más puntos en básicamente a la misma altura, bien, eso es liquidez que el precio va a ir a tomar y la llamamos liquidez estática. Bien, liquidez estática. Esto es liquidez. Esto es liquidez. ¿Por qué? Porque el precio, quizás sí, en este ejemplo, va alcista, hace un soporte, sí toma una reacción, sí hace una reacción, ¿ven? Inclusive puede hacer un rompimiento, inclusive puede hacer un rompimiento de un mínimo, ¿bien? Para tomar otro tipo de liquidez, pero después va a ir por esa liquidez y lo va a liquidar. Va a ir, es inevitable, va a ir a cobrar. O sea, va a ir. Por eso nosotros hablamos de realizar trading con conciencia, ¿ok? Con información. O sea, no hay que dudar, el precio va a ir a cobrar. Es inevitable. Bien, lo mismo es el caso, bueno, en este caso, bien, el precio puede venir bajista, puede venir a hacerte una ruptura, puede no hacerte una ruptura, bien, pero si hay liquidez estática inferior, el precio va a ir a cobrar esa liquidez y va a buscar y va a seguir su dirección y va a buscar una zona de ineficiencia o sensibilidad, pero cuando terminemos todos los temas vamos a mezclar todo, ¿ok? Yo ahora simplemente quiero que entiendan qué es la liquidez estática en este ejemplo y de dónde sale,
¿ok? O sea, eso se cobra. Sí o sí, siempre se cobra, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo vamos a diferenciar? De la siguiente manera, a nivel conceptual, cuando tenemos dos máximos a una misma altura, lo vamos a llamar EQ high, EQH, ¿ok? Máximos equivalentes. Bien, máximos equivalentes. EQ high. Esto es liquidez. Cuando ustedes vean este concepto, EQH, un EQH, EQ height, es porque es liquidez estática. ¿Tá? Y es importante tenerla en cuenta. ¿Listo? Y en el caso de cuando tenemos liquidez estática inferior, lo vamos a llamar EQ low. ¿Bien? Liquidez estática, o sea, mínimos equivalentes. Mínimos equivalentes. ¿Bien? Entonces, esta liquidez estática es dinero. O sea, es dinero obvio. Obvio, obvio, obvio que está lleno de stop loss ahí. De hecho, las instituciones hacen esos falsos soportes y resistencias. No sé si se acuerdan cuando vimos tipo de manipulación que decía creación de falsos soportes y resistencias. Era una, ¿ok? Es esto, ¿ok? Es esto. Crean una figura, un diagrama, haciendo creer una cosa a los retails para luego hacer otra. ¿Qué están creando? Liquidez. Están creando liquidez, provocando entradas a mercado por parte de los retails. Bien, objetivo. Yo no quiero ser liquidez. Entonces, si no quiero ser liquidez y yo tomo una venta, estoy siendo liquidez si arriba tengo máximos iguales. Objetivo, yo no quiero ser liquidez. Si yo estoy tomando una compra y abajo tengo mínimos iguales, yo voy a hacer liquidez. A no ser que me salga antes del movimiento. Pero entiendan que el movimiento va a pasar. Si yo entro y veo que empieza a darse el movimiento a la toma de esta liquidez, break even, cerrar, porque te va a ir a comer esa liquidez. ¿Ok? Tener en cuenta eso. ¿Listo? Otro tipo de liquidez es lo que es la liquidez flotante. La liquidez flotante es básicamente, es la figura que se va creando, es esta, ¿ok? Es esta, es una línea tendencial, es una tendencia. ¿Bien? Por eso es flotante. Básicamente es la creación de la liquidez en lo que se llaman soportes y resistencias dinámicos. ¿Bien? Dinámico, no estático, dinámico. Cuando tenemos soportes y resistencias dinámicos que están dados por los que operan líneas de tendencia, tocó la línea, entro en compra, tocó la línea, entro en compra. Claramente que acá los que van en venta están siendo liquidados por el movimiento, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Muchos dicen, bien, la tendencia es alcista, la tendencia está siendo alcista, bien, está siendo alcista, hay una línea de tendencia y la está respetando. Ok, entonces cada vez que toca la línea de tendencia, entran en compra. Entran en la línea de tendencia, entran en compra. ¿Qué hace el precio? Lo que está haciendo en sí es creando liquidez estática, flotante. Está creando liquidez flotante. Dinero, dinero, dinero de retails que las instituciones después van a ir a tomarlo. ¿Ok? Van a ir a tomarlo. Lo mismo en el caso de cuando es bajista. ¿Ok? Cuando es bajista, la liquidez flotante es cuando se crea esta figura en tendencia, ¿bien? Donde muchos están operando tendencia, es una falsa línea de tendencia en realidad, ¿bien? Es soportes y resistencias dinámicos, que yo les explicaba, es una falsa línea de tendencia, ¿bien? Acá hay liquidez. ¿De qué tipo? Flotante. ¿Qué es lo que va a hacer el precio? Claramente el precio va a llegar, esto lo vamos a ver más adelante, pero va a llegar a equilibrar algo en el pasado para después, ¡pum!, tomarse toda esa liquidez y seguir con su movimiento. ¿Ok? Y seguir con su movimiento. Lo mismo en este caso. El precio lo que va a hacer es llegar a un punto en el pasado donde va a equilibrar algo, va a tomar toda la liquidez, va a llegar a otra zona X, que después vamos a aprender a verlo, para luego tomar la dirección correcta. Es decir, todo esto es el combustible, por ejemplo, toda esta creación de liquidez es el combustible para este movimiento. En este caso, todo esto es el combustible para este movimiento. ¿Bien? Entonces, tenemos dos tipos de liquidez. Liquidez estática,
máximos o mínimos, dos o más iguales, y liquidez flotante. Básicamente cuando tenemos una línea de tendencia. ¿Bien? Esto por un lado, para que se entiendan los conceptos. Sencillo. Sencillo tal cual les expliqué. ¿Listo? Sencillo. Ahora, lo que entra en juego es básicamente las temporalidades. ¿Bien? Ahora solamente quiero que entiendan lo siguiente. Este tipo de liquidez es muy común que se cree en temporalidades menores. Es muy común. De hecho, en temporalidades menores, por eso yo le decía, temporalidades menores solamente para tomar decisiones, no es para analizar, porque si analizo en temporalidades menores, puedo terminar siendo liquidez. Porque la mayor creación de liquidez en temporalidades menores es de este tipo. Es estática y es flotante. Bien, porque lo que hacen las instituciones es cuando es la liquidez es el combustible del movimiento. Este movimiento seguramente sea la gran mayoría de las veces es un movimiento para una temporalidad intermedia, para una temporalidad más grande. Combustible que va a ser tomado para hacer un movimiento de una temporalidad más grande. ¿Listo? Entonces, mayoritariamente vamos a ver muy seguido en temporalidades menores estos dos tipos de liquidez, estática y liquidez flotante. Bien, ahora vamos al gráfico a tratar de interpretar lo que es liquidez estática y lo que es liquidez flotante en temporalidades menores. Estamos en libra esterlina y dólar estadounidense, GBP-US. Bien, estamos en GBP-US. Fíjense lo siguiente, vamos de a poco. Vamos a arrancar de acá. A ver, vamos a... Vamos a buscar un activo menos volátil, el euro dólar. Porque este es muy volátil. Vamos a buscar uno menos volátil. Acá. Ahí va, que se ve con más claridad. Bien, acá. Excelente. Estamos en temporalidades. Vamos a ver un fractal y vamos a estudiar dentro de ese fractal. Para que me entiendan mejor. Bien. Vamos a estudiar este fractal. Este fractal. Vamos a ver la liquidez estática y flotante de este fractal. Lo quiero marcar bien porque yo voy a recortar y voy a irme a las temporalidades menores. Bien, y vamos a arrancar de acá abajo. Vamos a arrancar de acá abajo. Miren lo siguiente. Miren lo siguiente. Acá. Arranquemos con esta parte. ¿Qué tenemos acá? Acá, perdón. Ahí. Ups. Eso es liquidez estática. Va a ser tomada en el futuro, sí o sí. ¿Ok? Esto, fíjense acá, bajista, liquidez flotante. Mire qué cantidad de liquidez que tenemos. Liquidez flotante, fue cobrada acá. Creó liquidez flotante, cobró. A su vez, ¿qué dejó acá? Liquidez estática en los bajos. Soporte. Fíjense que si yo pongo acá, esto sería como una resistencia y acá abajo sería como un soporte, una resistencia, cobró. Acá que tengo, a su vez, acá arriba. También tengo, porque este es el pasado, a partir de acá, liquidez estática. Liquidez estática. ¿Ok? Cobró este movimiento provocó que cobrara esta liquidez. Acá, creación de liquidez, falsa línea de tendencia. ¿Ok? Llegó a una zona, reaccionó, cobró esta liquidez y luego empezó a crear liquidez estática, haciendo creer a los retails que va a caer. ¿Por qué? Porque creó un falso soporte y resistencia en este periodo de tiempo. ¿Qué hizo el precio después? Cobró toda esa liquidez, equilibró un bloque
totalmente limpio, en realidad fue a equilibrar, es una zona, es un bloque de orden, ¿ok? Llegó, equilibró ese bloque. Coincidencia que en este ejemplo dejó dos máximos iguales, doble mitigación, en el futuro la va a ir a cobrar, ¿ok? Luego, una vez que tomó esta liquidez, lo que hizo fue cobrarla. Cobrar, o sea, caer, tomar fuerza. Y con esa fuerza, lo que hizo fue cobrar esta liquidez, esta liquidez, esta liquidez, flotante. Liquidez flotante. Fíjense que va cobrando y va creando, va cobrando y va creando, ¿ok? Acá, movimiento grande. ¿Por qué fue tan grande este movimiento? Sencillamente porque acá ya se había llevado un montón de dinero. Montón de dinero, bien, donde muchos participantes se salen forrados, ¿ok? ¿Y qué empieza a hacer el precio? Acá, liquidez estática. El precio siempre en temporalidades menores va a estar creando liquidez y nos está diciendo cosas. Entender los movimientos, ¿bien? Y la creación de liquidez les va a permitir a ustedes tomar decisiones con mucho más seguridad. Ahora es aprender a identificar liquidez. Creó liquidez acá. Puse cualquier cosa. Eh, acá, alcista, EQ high, máximos iguales. ¿Ok? Máximos iguales. Acá lo cobró. Acá, liquidez estática. ¿Qué hizo el precio? Cobró la liquidez estática de abajo, la, la de los mínimos, con esta mecha ya me dice, cobré. Ok, cobraste, próximo movimiento a cobrar la liquidez estática de los máximos. Cobró liquidez estática de los máximos y ¿qué provocó? Una caída grande, un impulso. La fuerza de este impulso es debido a todo lo que se alimentó el mercado por la liquidez creada en esta zona. ¡Pum! Movimiento. ¿Ok? Cuando hace este movimiento en caída, ¿qué viene a hacer el mercado? Viene a equilibrar alguna zona de ineficiencia o una zona de sensibilidad del pasado. Bien, entendemos que esto es un microimpulso, un retroceso, un microimpulso y esto es un retroceso en zigzag. Miren cómo todo empieza a tomar sentido, estructura, impulso, microimpulso con su retroceso X, A, B, C. ¿Qué tendría que venir ahora? Un nuevo impulso. ¿Por qué? Porque hay un rompimiento. Bien, entonces, la finalización del retroceso y el inicio del nuevo impulso va a estar dado por el equilibrio del precio. Acá en este caso, equilibró acá. Por otro lado, abajo del equilibrio, en el pasado, ¿qué tenemos? Liquidez flotante. ¿Ok? Esta liquidez no había sido cobrada. Esta liquidez no había sido cobrada hasta que el precio en el futuro no lo atravesó. Acá cobró. Obviamente que acá hubieron participantes que en este movimiento se salieron, pero hay otros que operan positional trade, swing trade, que no se salen, porque quizás a esta altura no van ni un 1-1. Bien, no van ni siquiera un 1-1. Entraron acá y hizo este movimiento, retrocedió, otros entraron acá, hizo este movimiento, algunos no se salieron, y quizás van un 1-1 y están buscando un 1-2 o no se salen. Y ven todo esto y dice, bien, acá el liquidez va a seguir subiendo, pero ¿qué pasa? El precio baja, lo saca a los que se quedaron acá, estos mínimos, lo saca, equilibra y luego, ¡pum!, revienta. Y de ahí la fuerza del nuevo impulso. Porque cuando hace esta caída, cuando el precio hace esta caída, lo que está haciendo es cobrando en el pasado también, equilibrando y a su vez creando liquidez flotante. Creando liquidez flotante. ¡Boom! Creó liquidez flotante. ¿Bien? Creó liquidez flotante. ¿Para qué? Para después tomar fuerza en el nuevo impulso. La fuerza de este nuevo impulso que provoca la ruptura de este máximo está dada por las inversiones al inicio más las reinversiones de todo el dinero que se llevaron de los retails. De todo el dinero que se llevaron de los retails. Es la fuerza del nuevo impulso. ¿Ok? Una vez que el impulso alcanza una fuerza o un punto determinado, comienza nuevamente a crear liquidez. Comienza nuevamente a crear liquidez.
Ahora, los movimientos que el precio va haciendo, ¿ok? Va obviamente dejando ineficiencias. Fíjense lo que le estoy diciendo, va dejando ineficiencia. Aparecen compradores, 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 pero en algunas partes los vendedores no aparecieron, no hay equilibrio del mercado. ¿Ok? Tener en cuenta lo que les estoy diciendo porque lo vamos a trabajar a futuro y vamos a empezar a mezclar los temas. Pero ¿qué hace? El precio revienta. ¿Bien? ¿Y qué empieza a crear? Nuevamente liquidez. Nuevamente liquidez que en un futuro va a ser creada. Acá, bien, en este caso, nos creó liquidez estática inferior. Bien, ahora, ¿el precio la cobró? No, acá no lo cobró. Bien, no lo cobró. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar, pero también puede pasar que el precio venga, te haga un impulso, te haga un impulso, bien, te haga un retroceso en este ejemplo plano o consolidación, te deja liquidez estática inferior, te hace un nuevo impulso, te hace un nuevo impulso, bien, y acá es donde quiero empezar a corregir ciertas cositas, porque nosotros veníamos hablando, bien, hizo ruptura, fuerza relativa de ruptura, acá está la fuerza relativa de ruptura, ahí nos vamos en compra, stop loss por debajo del mínimo, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Esto. ¿Tenemos liquidez en el pasado a cobrar o no? Porque si hay liquidez, muchas veces el precio viene a cobrar esa liquidez. ¿Ok? A cobrar. En este caso no cobró. En este caso no cobró. Pero muchas veces el precio viene, te hace un mechazo, te hace una mecha, ¿bien? Cobra la liquidez del pasado y luego sí reacciona con el nuevo impulso, terminando lo que es el nuevo fractal. Impulso, retroimpulso. ¿Ok? Cuando pasan estas cositas es porque el precio vino a cobrar esta liquidez. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta en este tipo de figuras cuando yo vaya a entrar o tomar trade en continuidad? ¿Me creó liquidez estática en el pasado? Sí, me creo. Ok, debo de esperar que cobre. Debo de esperar que cobre. Una vez que cobre, ahí sí tomo decisiones. Bien, más allá de que yo tenga la fuerza relativa acá. Fíjense que acá era la fuerza de rompimiento. Este máximo reaccionó, pero cayó. ¿Por qué cayó? Porque vino, no llegó a cobrar, pero en realidad tuvo la intención de cobrar estos stop loss. Bien, y en esa caída, ¿qué viene haciendo? Creando liquidez. O sea que el precio va cobrando y va creando. Va cobrando y va creando. Pero él tiene una dirección clara. Él tiene una dirección clara. ¿Cuál es la dirección? Si nosotros analizamos ahí la importancia de las temporalidades intermedias. ¿Cuál es la dirección? La ineficiencia que tenemos acá. ¿Qué tenemos ahí? Una tremenda ineficiencia en temporalidades intermedias. El precio está buscando ir. Esto es un imbalance, ¿ok? Más o menos, vamos a ponerlo ahí. Todo esto es un imbalance, es un desequilibrio en temporalidad intermedia, ¿está? Entonces, el precio va a ir ahí, pero a medida que va yendo, ¿ok? A medida que va yendo a equilibrar, permítanme que quiero cortar acá para que no se me vaya muy lejos y me vuelvo a las temporalidades más chicas. 5 minutos. A medida que el precio va yendo a su destino de X, de A, del punto A al punto B, a su destino, él lo que va haciendo es creando liquidez y tomando liquidez. Creando liquidez estática con su fractalidad, cobrando liquidez, cobrando liquidez, creando liquidez, cobrando liquidez, creando liquidez, cobrando liquidez. ¿Hasta qué? Hasta que llegue a su destino. La liquidez estática y flotante es el combustible. Es el combustible. Y una vez que llega a su destino, el mercado tiene una fractalidad y tiene una estructura. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Entendemos que llegó a equilibrar, que esto es un impulso, esto es otro impulso, o sea, teóricamente estamos en un retroceso, teóricamente, ¿ok? Porque tenemos que interpretar todo, ¿no? Todo debemos que interpretar.
Impulso, que esto teóricamente es un X, A, B, C, ¿ok? X, A, B, C. Entonces, si el precio, entiendo que el precio, cortar acá, entiendo que el precio llegó a equilibrar acá, diciéndonos, bien, hice ruptura de estructura, arranca el retroceso. ¿Tá? En realidad esto es todo una, bueno, acá es una noticia, en este caso es una noticia, no nos muestra una ruptura de estructura, bien, pero entendiendo de que, bueno, imagínense que acá les confirma, comienza el retroceso, bien, eh, vamos acá, comienza el retroceso, bien, bueno, ¿hasta dónde irá nuestro retroceso? ¿Hasta dónde irá nuestro retroceso? Entiendo de que este es el inicio del impulso, final del impulso, estudio este impulso, zonas de ineficiencia y de sensibilidad y fuerza relativa y todo lo que ya vimos, ¿ok? Porque el precio debe de corregir todo este impulso, debe de corregir, ¿bien? Teoría, reglas, estructura, Fibonacci, llega acá, sería el equilibrio del mercado, bien, teóricamente si llega acá ya lo equilibró, pero si llega a romper esa zona, tenemos una zona de ineficiencia acá, tenemos fuerza de rompimiento de este máximo en esta zona, acá hay un doji, acá había EQHI que no había sido cobrado en el pasado, ¿ok? Entonces decimos, bueno, estas son dos zonas donde el precio puede llegar y ahí empezamos a entender el juego ya de lo que vendría a ser el retroceso. Pero a medida, eso lo vamos a ver después. Ahora, a medida que hace su retroceso, también en temporalidades menores, el juego es el mismo. El juego es el mismo. El mismo. Miren, acá, movimiento, creación de liquidez. Bien, creó liquidez, cobró, cayó con un movimiento. Acá dejó ineficiencia. Toda esta mecha es ineficiencia. Seguramente haya sido una noticia, pero es ineficiencia. Bien, ¿qué hace acá? Deja liquidez. Bien, esto es liquidez. Acá teóricamente cobra, pero cobra y me deja otra liquidez. Y si entendemos de mitigación, yo tengo lo que vendría a ser, podría ser estas tres velitas como un bloque. Bien, un bloque de órdenes. Y entiendo que mitigó una vez, mitigó dos, mitigó tres veces, perdió fuerza porque los que ya tuvimos viendo, pierde fuerza y a su vez creación de liquidez. También toma un periodo muy largo de creación de liquidez, dejando liquidez por encima y liquidez por abajo. ¿Para después qué? Para después cobrar la liquidez, en este caso lo que hizo fue movimiento, cobró liquidez, la liquidez superior, bien, creó liquidez acá, cobró la liquidez de este máximo, cobró la liquidez de este máximo, creó liquidez inferior, ¿y qué va a hacer ahora? Y seguramente, una vez que equilibre la zona, va a ir por la liquidez del pasado, ¿hasta qué? Hasta equilibrar la zona de temporalidad intermedia. Bien, liquidez estática y flotante, liquidez estática y flotante, crea liquidez, cobra liquidez y mientras cobra liquidez, crea liquidez, estática y flotante, estática y flotante en temporalidades intermedias. ¿Por qué? Porque los retails suelen operar soportes, resistencias, líneas de tendencia. Ahora, lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es a simplificar la información, que es lo que estamos aprendiendo, por eso tenemos que entender el juego, simplificar la información, ¿bien? Simplificar la información y básicamente entender la dirección. Entender hacia dónde quiere. Ah, está creando liquidez, pero quiere ir hacia allá. Listo. Entonces, ahí es donde yo empiezo a llegar a una conclusión, bien, básicamente una conclusión de lo que es lo que verdaderamente el precio del mercado me está diciendo que quiere hacer. Bien, así que bueno, nada, espero que se haya entendido. En la clase de hoy solamente quiero que entiendan el concepto, liquidez estática y flotante. ¿Qué es la liquidez estática? ¿Qué es la liquidez flotante? Básicamente, y por qué está creada por los retails, ¿ok? Y entender que en temporalidades menores constantemente se está creando liquidez estática y liquidez flotante. ¿Para
para cobrar la liquidez del pasado que creó y crear nueva liquidez y cobrar y crear nueva liquidez y cobrar, pero en sí va a ir tomando una dirección, la dirección que el precio debe de hacer. Es decir, esa dirección de lo que nosotros, de la información que nosotros sacamos del análisis de las temporalidades intermedias.